Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas. Eh, de nueva cuenta aquí el profe Samo platicando con ustedes sobre los contenidos de la materia de lógica. En esta ocasión, pues vamos a continuar platicando sobre los argumentos, pero ahora nos vamos a enfocar en cómo es una estructura argumentativa, es decir, de qué está compuesto un argumento. Básicamente los argumentos están compuestos de cuatro elementos: una introducción, una tesis, una argumentación y una conclusión. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada una. La introducción se expresa el tema y la postura que se va a tomar. Para ello, pues se utilizan recursos como relatar hechos relacionados o situar textualmente a personajes reconocidos. Básicamente, en la introducción nosotros vamos a dar nuestro punto de vista y vamos a definir si estamos a favor, aquí como estos monitos que tienen la palomita, no están aprobando algo, o si vamos a estar en contra, aquí como estos otros que tienen la cruz, ¿verdad? La tachita. Entonces, eh, es lo primero que tenemos que nosotros identificar, ¿verdad? O tenemos que nosotros aclarar si vamos a estar defendiendo un hecho o situación o si vamos a estar en contra, ¿no? Lo segundo es la tesis, y en la tesis pues es la idea que se pretende demostrar o sobre la que se pretende convencer. Es decir, aquí vamos a empezar a platicar ya un poquito más, eh, por ejemplo, hablando de un tema muy actual, que es la pandemia. Entonces, ahorita hay mucha gente que tiene diferentes argumentos sobre la pandemia, ¿verdad? Que si es un invento, que si es una enfermedad real, que si es un complot de los gobiernos, que si hay muchísimas opiniones, ¿verdad? Y por supuesto, pues hay personas que están a favor y que están en contra, hablando un poquito de lo que es la introducción, ¿verdad? Pero hablando específicamente de lo que es la tesis, pues aquí vamos a plantear esa idea que nosotros pretendemos demostrar, ya sea si estamos nosotros a favor, por ejemplo, de la cuarentena, de que es conveniente quedarnos en casa, pues aquí vamos a platicar o vamos a plantear la idea que nosotros defendemos, que sería esa, ¿no? Que estamos a favor, o bien puede ser que estemos en contra, ¿no? Y luego, dentro de lo que es la argumentación, pues vamos a explicar la serie de razones con las que se intenta convencer de que la tesis es válida y verdadera, ¿verdad? Por supuesto. Aunque para conseguirlo, pues nos vamos a apoyar de diferentes recursos literarios. Aquí les menciono nada más algunos, ¿verdad? Las analogías, las preguntas retóricas, las citas de autoridad, datos y cifras. Aquí es la parte medular de nuestro argumento. Aquí es donde vamos a decir por qué creemos que es bueno estar en cuarentena, por qué creemos que no es bueno estar en cuarentena, cuáles son esos datos que nosotros hemos visto en internet, en gobierno, qué médicos de México y del mundo han dicho eh, sus opiniones, qué analogías podemos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos compararlo con alguna otra situación, como, no sé, por ejemplo, cuando la influenza H1N1, y nos podemos apoyar de las preguntas retóricas, es decir, estar cuestionando permanentemente a nuestro interlocutor o interlocutores, ¿verdad? Las otras personas con las que estamos debatiendo sobre sus propias opiniones. Y por último tenemos lo que es la síntesis o el resumen. Esta es la parte final de la argumentación y se pretende utilizar para reiterar la tesis, recapitular las ideas principales, resaltar las consecuencias de lo manifestado, proponer pues acciones, ¿verdad? Señalar los asuntos que se dejaron pendientes o inclusive dejar una pregunta abierta o de manera o a manera de reflexión, ¿verdad? O sea, esta es la parte donde nosotros vamos a utilizar con nuestro interlocutor el refrescar la memoria.
pues acuérdate que yo te dije esto por esto, te dije este argumento y te dije este otro argumento. Entonces, básicamente eso es lo que es la síntesis o resumen. Y luego tenemos lo que son las intenciones de la argumentación. Cuando nosotros empezamos a argumentar, pues formamos parte o nos incluimos en un debate o en una discusión, pues porque estamos persiguiendo un fin. O sea, no es como que nos guste pelear y nomás por pelear voy a empezar a hablar, ¿no? Muy respetable, habrá quien sí lo haga por deporte, no nada más por estar alegando, por estar platicando, por estar discutiendo. Pero en la mayoría de los casos, si nosotros empezamos una conversación, un debate, una plática argumentativa, pues es porque estamos pretendiendo transmitirle, por ejemplo, a la otra persona nuestro punto de vista, porque queremos sumarlo. Si nosotros tenemos algún proyecto, ¿no?, de que nosotros queremos hacer algún movimiento social, por ejemplo, lo queremos sumar a ese movimiento social, o a lo mejor puede ser que él sea una contraparte de mi movimiento, de mi movimiento social, y queremos persuadirlo de que deje sus intentos por hacer quedar mal nuestra ideología, por ejemplo. Y pues básicamente la intención se refiere al propósito o el fin con el que se realiza una acción. Implica un plan, una estructura, ¿verdad?, un orden de ideas para llegar a una meta o un propósito específico. Por ejemplo, si ustedes tienen una discusión con su mejor amiga, mejor amigo, llegan y lo primero que le dicen es: oye, ¿por qué X o Y situación que les haya ocurrido, ¿no? Oye, ¿por qué no me llamaste ayer? Quedamos de que me ibas a marcar para platicar sobre X cosa y no lo hiciste. Y después empezamos a dar la serie de argumentos o la serie de razonamientos por los cuales era importante que nos llamara. De otra forma, si no tuviéramos ese cierto orden, pues sería muy confuso para la persona, ¿no? Imagínense que ustedes llegan con su mejor amigo o su mejor amiga y empiezan: oye, pues es que yo ayer te estaba esperando tu llamada porque fíjate que mi novio, mi amiga, mi prima, mi no sé qué. Entonces le tiran todo su coraje encima, y luego seguramente les ha tocado en alguna ocasión que la otra persona se les queda viendo y: oye, pues espérate, ¿de qué me estás hablando, no? No sé ni por qué me estás reclamando, no sé ni por qué estás en esta postura. Entonces hay ese orden, ¿no? No empezamos a hablar del final para el principio, sino siempre hay esa secuencia. Vamos a empezar también a platicar de algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es argumentar y qué es demostrar? Dice que argumentar es presentar o alegar pruebas o razones, ya sea de forma verbal o de forma escrita, en defensa de algo. Es decir, está un hecho, la cuarentena, y yo presento pruebas, presento razones para defender mi postura, ya sea que esté a favor o esté en contra. Demostrar, por su parte, significa hacer ver que una verdad particular está comprendida en otra de la que se tiene entera certeza. Aquí estamos hablando un poquito más de posturas más globales, de posturas más genéricas. Vamos a ver un poquito más de ello. Miren, aquí dice básicamente que la diferencia entre que argumentemos y demostremos se basa en que la primera apela a ciertas razones, a ciertos motivos, y la segunda apela a reglas. Dice que la argumentación es una serie de razones e ideas que permiten soportar un pensamiento
Sin embargo, un argumento puede ser contrarrestado por otro. Ejemplo, yo vivo con mis familiares, ¿no? Por ejemplo, con mi mamá, mi abuelita, mi tío, no sé, con quien ustedes vivan en casa, y ellos están en contra del resguardo de la cuarentena, por ejemplo, porque dicen que la economía, porque dicen que no hay trabajo, porque dicen que se cerró el negocio, por lo que sea, ¿ok? Entonces ellos están en contra. Entonces yo basaría mi discurso, yo basaría mi argumentación en todas esas ideas eh, que he absorbido de esas fuentes, ¿no? Sin embargo, puede haber una persona que tenga el punto de vista de que la cuarentena es necesaria y que con un argumento contrarreste el mío. Entonces un argumento puede ser derribado, por así decirlo, ¿verdad? La demostración, en cambio, es el seguimiento de una serie de reglas para llegar a un punto que no se puede contrarrestar. Es decir, el argumento es debatible, pero cuando nosotros demostramos algo, no hay argumento que pueda superar eso. O sea, cuando nosotros logramos demostrar algo, ya no hay nada que hacer, ¿no? Imagínense un juicio donde se está juzgando algún delito y está pues la parte que defiende y la parte que acusa, ¿verdad? Durante todo el juicio o durante todo el procedimiento, pues tanto la defensa como la parte que acusa, pues están dando sus argumentos. Pero a la hora que el juez dictamina una sentencia, ya sea en favor o en contra, pues ahí podríamos estar hablando de una demostración, ya no hay algún argumento que pueda contrarrestar esa decisión, ¿no? Entonces básicamente esa es la diferencia. Ahora, vamos a empezar a hablar ahora de lo que es explicar y lo que es justificar. Explicar consiste en exponer un asunto, una doctrina, un texto, cualquier cosa, de la forma con la mayor claridad, de tal manera que se pueda determinar el sentido de algo. Por otro lado, tenemos la justificación. La justificación consiste en el uso de argumentos para apoyar o sustentar una idea. Vamos a verlo un poquito más. La diferencia entre justificación y explicación radica en el hecho de que la explicación no implica involucrarse emocionalmente. Esta se limita a exponer el asunto, mientras que en la justificación se asume una postura personal que conjuga la ética con lo afectivo. Vamos a leerlo de nueva cuenta. Justificación y explicación. La explicación no implica involucrarse emocionalmente, mientras que la justificación asume una postura personal. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué creen que es más prudente? ¿Explicar o justificar? Pues definitivamente explicar es mejor, porque no hay ese factor emotivo. Sin embargo, pues también la justificación es importante en algunas situaciones de la vida, ¿verdad? Sobre todo pues las de índole emocional. No es lo mismo explicar con nuestra pareja que justificarnos con nuestra pareja, viendo y apoyándonos en estas definiciones. Ahora vamos a platicar de la diferencia de convencer y de persuadir. Estas son muy interesantes. Los términos convencer y persuadir básicamente se refieren al sentido positivo de una idea. O sea, queremos nosotros pasar a una persona de un punto negativo, contrario a nuestra idea, a el positivo, ¿verdad? Aquí lo aclara, ¿no? Dice, ambos buscan que el receptor se adhiera o se identifique con un punto de vista determinado. Independientemente de si yo estoy a favor o en contra de un tema, por ejemplo de la cuarentena, si yo estoy en contra de la cuarentena, las personas que están a favor
pues es el sentido contrario o el sentido negativo, ¿verdad? Las personas que están en el sentido positivo son las que tienen la misma ideología que yo. Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Brincar a una persona de una postura diferente a la mía hacia mi postura. Convencer significa desplegar un modelo de razonamiento lógico que apele al intelecto, a una reflexión y a la razón. Volvamos a leerlo. Convencer significa desplegar un modelo de razonamiento lógico que apele al intelecto, a una reflexión y a la razón. Persuadir generalmente implica el uso de otras herramientas y recursos que están más relacionados con el argumento emocional y personales que afectan directamente a las personas. Ejemplo, convencer. Todos hemos visto en las cajetillas de cigarros, muy seguramente ustedes tendrán algún amigo familiar en casa que fume, ¿no? Entonces, por ejemplo, convencer, dice, fumar genera problemas para la salud. Estamos apelando al intelecto, para la salud del fumador, de otras personas y del medio ambiente. El placer de fumar no se compara con el buen estado de los seres humanos y de los seres que habitan en este planeta. Aquí estamos argumentando que la salud y el bienestar es prioridad antes del placer, ¿ok? Por otro lado, pues si estamos hablando de persuadir, apelamos a la emoción. Sigue fumando y vas a necesitar un trasplante de pulmón en algunos años. Bueno, aquí dicen 5, ¿verdad? Entonces aquí estamos apelando a la emoción, a que la otra persona tenga el miedo de tener cáncer, de tener una enfermedad o alguna cuestión de ese índole. Vamos a ver otro ejemplo. Convencer. Si no lees el diario, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. De nueva cuenta, estamos atacando al intelecto. Dice, leer el diario es estar informado, ese es el argumento. En el tema de la persuasión, que atacamos o apelamos a la emoción, dice, si no lees el diario no tendrás tema de conversación con nadie. Aquí el argumento es, no leer el diario te va a generar ese rechazo o inclusive hasta soledad, ¿no? O sea, si no tienes de qué hablar, pues no puedes estar en sociedad. Muy bien. Vamos a dejar este videito hasta aquí. Vamos a hacer una segunda parte porque este tema es muy largo. Vamos a dejarlo hasta aquí y voy a subir una siguiente parte donde continuemos platicando de cuestionar y las demás intenciones de la argumentación. ¿Sale? Hasta luego. Bye bye.